Bueno, y ahora la última ponente, y no por ello menos importante, es Sharon Backhouse. Sharon Backhouse has a decade of experience in journalism and communication. She's a founder and director of GeoTenerife UK, and it's a fully owned subsidiary Viajes y Prácticas Científicas GeoTenerife SL Canary Island. GeoTenerife is a science, travel, and research company that collaborates with a range of local, national, international institutions and experts, and organized training camp in the Canary Islands. Science communication is the heart of every course to help equip the next generation of scientists with key skill to communicate better with a local community around the world, especially at a time of crisis. GeoTenerife funds a range of scholarship to their program each year to foster open access and support accessibility for students facing physical challenges, to maintain an independent voice and highlight the impact of poor communication on all stakeholders in an emergency. GeoTenerife self-funded two documentary on the 2021 Tajocaite eruption. Sharon acted as a producer of Lava Bomb. And the reconstruction, the documentary have won awards at the range of International Film Festival. Both documentaries are now available on a stream platform, including Apple TV and Amazon Prime. So Sharon, the stage is yours. Thank you, Eugenio. I'm tried to make some bilingual slides because I know some of our students here do not speak Spanish, so apologies, but emergency management is obviously something we want to try and cover in Spanish in the local language, pero voy a intentar hacerlo rápido para que tengamos una buena sesión de preguntas. Gracias, Eugenio. Creo que las observaciones de Eugenio son importantísimas y muy interesantes, pero quería mirar, y él ha mirado en términos de la emergencia, ¿no? Pero también hay un trabajo importante que hay que hacer cuando no estamos en emergencia para fomentar resiliencia, ¿no? Para fomentar esa confianza en el mensaje, la claridad, pero también la preparación en la sociedad. Ok. Muy por encima, ¿qué es la ciencia de la comunicación? Es una ciencia aparte. Entonces, los que se dedican a la ciencia de la comunicación es para presentar información científica de una forma muy accesible al público, crea ese puente entre la ciencia y la sociedad y ayuda a que la ciencia sea más inclusiva y relevante al público, y desarrolla, y esto es importantísimo y a veces se nos olvida, desarrolla ese pensamiento crítico y un conocimiento científico en la población. Porque si tu población está mejor informada, ya por sí misma también puede tomar mejores decisiones. Porque como veremos al final de la charla, el tema de fomentar resiliencia es que todos tengamos las herramientas para poder actuar mejor. Y para nosotros desde GeoTenerife mucho de nuestro trabajo se hace muy centrado con las comunidades locales, con las asociaciones, con las instituciones, y nosotros lo que nos dedicamos es a reflejar, tener una comunicación abierta con las comunidades y que ellos puedan expresar sus preocupaciones, las preguntas que tengan, sus incertidumbres y poder realmente ofrecer una información de utilidad. Y a veces nos damos cuenta aquí en Canarias que tenemos retos bastante grandes. En algunas de nuestras encuestas hemos constatado una baja confianza cuando se les da mensajes, pero a veces esas voces también son muy fuertes, pero no necesariamente la mayoría. Entonces hay que saber gestionar eso. Hay que saber cómo transmitir una incertidumbre científica, porque a veces eso también crea confusión y estamos hablando en la volcanología de muchas incertidumbres, ¿no? Pero la gente tiene derecho a entenderlo y si no lo entienden a la primera, a seguir explicándolo. Y un reto fundamental aquí es la coordinación entre partícipes, ¿no? Para que todo fluya lo mejor posible. Entonces, quería hablar nada más de tres principios, porque tenemos poco tiempo y no les quiero aturdir, pero arriba hay un código QR de los 10 principios que nosotros hemos preparado unos recursos por si les es interesante. Pero por un lado, ir generando confianza en la población,
generar una información relevante y centrada en el público, o sea, lo que ellos quieren saber, no solo lo que ustedes quieren transmitir, pero lo que ellos quieren saber, y fomentar esas conexiones con las comunidades y escuchar. Porque a veces se nos olvida que la comunicación no es solo hablar, no es solo convencer, no es solo enseñar, pero es escuchar, es entender lo que la otra persona con la cual estás comunicando necesita y cómo, ¿no? Entonces, en GeoTenerife tenemos un proyecto abierto que se llama Volcano Stories. Y el propósito de Volcano Stories son 3 proyectos distintos de investigación y uno es sobre la preparación y formar resiliencia ante erupciones volcánicas. Y nos parece importantísimo poder presentar la información de distintas formas con herramientas que la gente ya tiene, ya está acostumbrada a ver. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa interactivo con todas las erupciones históricas en Canarias, que la gente puede hacer clic, ver información. Vamos a ampliar esto con las erupciones de los últimos 11.000 años para que la gente se vaya acostumbrando a lo que ha pasado aquí, que lo pueda ver, que lo pueda estudiar. Y todos nuestros recursos siempre están en el mismo sitio de la web. Y vamos añadiendo siempre en el mismo sitio, con lo cual se sabe que cuando tengan una duda, una pregunta, pueden siempre ir al mismo lugar para no tener que estar pensando en si hemos sacado algo en Instagram o algo en Twitter o una nota de prensa. Siempre está en el mismo sitio web y lo vamos agrandando en inglés y en español. Y tenemos vías, abrimos vías de comunicación para escuchar dudas y responder importantemente. Tenemos la gran suerte de colaborar con muchas instituciones y expertos de aquí, con lo cual cuando los residentes nos presentan una duda, nos tomamos ese tiempo para informarnos bien y responderles, porque eso es importantísimo, ¿no? Y siempre, eso también es importante, trabajamos estrechamente con las instituciones para ampliar los mensajes oficiales. GeoTenerife nunca va a emitir un mensaje sobre una emergencia diciendo que esta es nuestra opinión. No estamos para eso y no somos una institución y nuestro trabajo siempre es para apoyar eso y más con estos temas. ¿Cómo lo hacemos? Primero, nos parece importante tomar la temperatura de lo que la gente quiera saber y eso lo hacemos con las redes sociales, igual hacemos una encuesta rápida y eso es como tomar la temperatura de lo que piensan nuestros seguidores, ¿no? Entonces, en una que hicimos recientemente, preguntamos si la gente confiaba de los mensajes que salían de las instituciones principales. Y es interesantísimo, ¿no? Esto, desde luego, son cifras que irán cambiando en el tiempo, pero hay formas de mejorar esa confianza. Si hay ya 11% de nuestros seguidores que no se cree en ninguno, ¿cómo podemos mejorar eso? Mejorando la información. Por ejemplo, el monitoreo mejora, pero muchos residentes no lo saben. Hay muchos residentes, por ejemplo, que no saben cómo trabajan las instituciones. Por ejemplo, el IGN monitorea terremotos las 24 horas del día con 2 sismólogos de turno. Eso es una información que dio el IGN a unos periodistas en Tenerife de la Asociación de Prensa y se quedaron sorprendidos, no lo sabían. No lo sabían. Y esa información puede ayudar a generar confianza. Y la confianza, evidentemente, se refuerza mediante una comunicación transparente, coherente y empática. Y eso es una pata, los que nos siguen en redes que saben que a veces que falla. Y creo que eso es el deber de cada científico, ponerse un poquito en los zapatos de la gente a la que le afectan situaciones, por ejemplo, post-eruptivas en La Palma, y siempre, si van a hablar con ellos por las redes, hacerlo de una forma empática, porque es lo que se merecen. ¿Qué información quieren? Aquí, como hemos dicho, la clave es escuchar y basamos nuestro trabajo en lo que los residentes, pero también los turistas, nos dicen que quieren saber, porque aquí también recibimos a muchos visitantes
y ellos también están muy interesados en estos temas. Entonces, lo que intentamos siempre dar es una información relevante y centrada en el público, trabajando con comunidades locales para que comprender sus preocupaciones. Hemos escrito un artículo que incluye varias recomendaciones para cada uno de los sectores, tanto como la prensa, las autoridades, los residentes también, y ahí también tiene el código QR si es algo que les interesa ver más profundamente. Bueno, vamos a ir rápido porque aquí quiero dejar tiempo para las preguntas. Fuimos invitados a observar el IDU MODEX. Ante nada, felicitar a las autoridades por tener este ejercicio. La gran mayoría de personas que nos contactó sobre esto veía la importancia de tener un ejercicio de este tipo y nos tenemos que acostumbrar a ello. Desde luego había alguno que otro que pensó que solo se hacía porque pensaban que mañana iba a haber una erupción, pero estos ejercicios tardan mucho tiempo en montarse, cuestan mucho dinero. Es un ejercicio para los cuerpos de emergencia y son importantísimos porque aquí podría ser la cosa muy complicada. ¿Qué vimos que fueron éxitos? Las alertas rápidas por móvil. Eso es un avance muy grande desde lo de La Palma, donde no teníamos el IAS Alert. La inclusión de aprendizajes de La Palma y del Tajo Gaite y el protocolo de emergencias de CSIC. Para nosotros eso fue un gran avance porque es un apoyo y unas herramientas que realmente vemos como un avance positivo. Y la colaboración desde nuestra óptica de lo que vimos entre el IGN, CSIC y el 112. Pero también recibimos comentarios de personas que estaban confundidas, no sabían por qué habían 2 PMA. Recibimos mensajes de seguidores que se había filtrado un informe sin el sello simulacro y se pensaban que era un informe de verdad, lo vieron, ¿verdad? Que pensaban que era verdad, que tenía a su hija en la universidad y le preocupaba que esto es lo que estaba pasando y que se lo estaban ocultando. Y desde luego, turistas, prensa de UK, la BBC estaban en las calles y no sabían lo que estaban pasando. Nos parece interesante invertir en formación sobre comunicación de riesgos para científicos y portavoces y mantener plataformas de comunicación permanentes, coherentes y multilingües. ¿Por qué? Porque el Polvolca solo se activa cuando tenemos una emergencia. Pero la gente necesita tener una constancia en esa información y una forma de hacer preguntas y recibir respuestas y buscar información. Una plataforma continua. Colaborar con las comunidades para crear mensajes conjuntamente con ellos. Porque puedes decir la misma cosa, en otras palabras, que sea más cercano a la comunidad con la cual estás trabajando y es más eficaz. Y como siempre, tratar a la comunicación como una ciencia en sí misma y no una tarea secundaria. Y les quería terminar con esta imagen. Terry y Fiona viven al pie del Tajo Gaite. Y dicen, cada mañana nos levantamos y levantamos nuestra taza de café al volcán. Y esto es un mensaje muy fuerte, ¿no? Porque les aseguro que sus vecinos no hacen eso. Sus vecinos están muy afectados en el corazoncillo y no tienen esta actitud. ¿Qué pasa? Que esta pareja de ingleses vino al Valle de Aridane y antes de comprar una casa se informó de la posibilidad de riesgos que había en la zona. Ya sabían que una erupción volcánica era posible en esa zona. Se informaron de dónde tener información. Se bajaron el app de los sismos del IGN. Ellos se formaron para saber que cuando los sismos eran ya muy someros, era hora de alejarse. Y lo hicieron. Ella tiene una discapacidad, con lo cual necesitaba tener bastante equipo en el coche, y se alejaron de la zona y solo volvieron después. Nunca vieron explotar el volcán encima de su cabeza, con lo cual no tienen la misma experiencia. Desde luego la casa sigue en pie, les ha costado muchísimo levantar otra vez la vida,
pero no tienen esa angustia. Y a veces se nos olvida, y me parece que es importante recalcarlo, que todos tenemos una responsabilidad en una emergencia. Y la responsabilidad de la autoprotección también es importante. Entonces, por un lado, siempre damos mucha caña para que informen mejor, para que tengan más recursos, para que sean más transparentes, pero nosotros como sociedad, yo como madre de familia, necesito informarme y también tomar decisiones porque eso también está en nuestro poder. Vale. Y ya está. Muchas gracias.